Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Seguimos disfrutando de la ciudad de Altos y ya estamos en un espacio cultural, podemos decirle, profe. Mismo, ¿Qué te presentás para la gente? Me llamo Arnaldo Báez, bienvenido primeramente a todos. Gracias. Un gusto de tenerlos ustedes acá y bueno, ustedes están en un centro cultural que se llama Espacio de Expresión y era del profesor Antonio, digo porque hace unos meses falleció y bueno, es el legado de su vida prácticamente que nos dejó a los alteños, ¿verdad? No siendo alteño justamente él. ¿Nombre del profesor? Antonio Ayala. Antonio Ayala. Director, fundador, creador de todo esto. ¿Qué básicamente realizan en este espacio de expresión? Bueno, te cuento más o menos la historia, ¿verdad? El Centro Cultural había nacido como con una pequeña biblioteca, Sí. y eso fue creciendo con las donaciones que recibimos de la gente y más o menos a inicio del año 2000 esto se convirtió en un centro cultural. Se incorporó, digamos, la construcción del museo donde hay materiales del folclore paraguayo, de otros países también. Y fundamentalmente nos dedicamos a la parte cultural y artística, ¿verdad? Y desde ese ámbito tratamos de aportar algo también al desarrollo comunitario de nuestra ciudad. Acá vemos que Sí, justamente. chicos. Ahora estamos, esta tarde estamos iniciando un taller para niños. Esto normalmente nosotros hacíamos en verano, en enero y febrero, pero por una cuestión así de que queremos que a la tarde también tener actividades para los chicos alternativos a la etapa escolar. Entonces es que habilitamos este taller para niños, básicamente a través de actividades artísticas y de otros niveles que también vamos a estar realizando con ellos a partir del día de hoy. Qué bueno, entonces vienen los chicos con sus mamás. Así mismo es. Esto es la esencia justamente del local, justamente es el taller y el trabajo con los niños, ¿verdad? Porque creemos de que el desarrollo más importante que podamos aportar a la comunidad es justamente trabajando con los niños, ¿verdad? Excelente. Y queremos saber si se puede ingresar Claro, para sí, ver sin la problema. biblioteca y el museo. Sí, sin problema. Vamos. Adelante. Sí, esta es la parte de la biblioteca. Esto había iniciado con 2, 3 estantes nada más en el año 97, a inicio del 90, prácticamente se inauguró en el 97 oficialmente. Y en ese tiempo comenzó más o menos con 300 lotes de libros. Y como ya les expliqué, eso fue creciendo a través de las donaciones que recibimos de gente particulares y también de algunos materiales que se fue adquiriendo, ¿verdad? Entonces eso hace que hoy en día tengamos más de 8.000 libros registrados y por falta de espacio y más estantes es que tenemos todavía algunos libros que todavía no alzamos, ¿verdad? Así que es una biblioteca, una de las más surtida, digamos, en el sentido bibliográfico del departamento de Cordillera, ¿verdad? ¿Tienen un museo también? Un museo, sí, podemos pasar, no sé si... Permiso. Sí, adelante. Y hay elementos de nuestra cultura, como ya les expliqué, de nuestro país y de otros países también que el profesor en sus diferentes viajes fueron comprando y entonces necesitábamos un lugar donde se pueda exponer justamente eso. Y fundamentalmente son materiales que nos identifican como pueblo, ¿verdad? Entonces esa es una parte también del local en la cual queremos que esto se refleje, digamos, a través de estos elementos se refleje la identidad de nuestro pueblo, ¿verdad? Acá también la gente puede acceder al museo de Sí, forma gratuita. de forma gratuita, sin ningún costo. Sí, Muy lindo. Sí, la última vez que esto se registró, hicieron los alumnos del Instituto Superior de Bellas Artes. Después hay cuadros famosos de pintores famosos como Miglioris y Carlos Colombino, son cuadros originales. Olga Blinder
Son trabajos originales que tenemos expuestos en el local, ¿verdad? Que la gente puede escuchar, yo le dije, de forma gratuita, ¿verdad? Qué bueno, realmente esto inspira a Realmente, que sí. muchas personas que están viendo este programa puedan de repente acercarse o consultarnos, pedir más datos de este lugar, lo que quieran aportar algo, es bienvenido. Sí, sí. Jiménez, o sea, Figullón, hay por Catalino Agüello, Hawái, Cumbaracayo, Muñemba, y Juan Cancio Barreto. O Maoigo, y Cuaycuyo, Güero, Talabicho, Carpincho, Güero, Yacaré, Mecunete, Yuguazú, Joye, porque Juan Carlos Viejo, Ayamba, y Oceano, Güero, y Cuay. Jamaico la Juan Carlos Viejo, me Ayamba, y Oceano. Cuánico, José Tatu, Añeteco, Paco Bicho, Geoína. Yo, con mi accidente, Mao, que sea un poco mi agüe, ese coine, contestar y cuenta. Dejaré cueñas en tu guiso fuera mi hermano, al menos coco y botano, hoy coba con su nombre. Beba oro peñas en tu carretero sabucay, y aquí vino que guayo la caraja de Ate coge y saja, besa la monandu, bajo tiro su nombre, hoy para saguaá. Capata y ya pillo o revisa catete, sabe ante lo mitad, popinda pero hay que ser. Municipal de Ciudad del Este le hace llegar a Kemil Yambay 1000, pero 1000 felicidades. Señoras y señores, que se ¡Suben sienta las el cariño. escaleras! Lo viste ya. Buenas tardes. Dice, vete cuñaca, ya vea yubico. Dice, ma, mi nandé con la champaña. Dice, usted y este ima con no mi hijo. Dice, ay, por una señora, se me hace que ande más en mí. Calla y por ambos la champaña. Eso es. Da, y con la cheponada, señor, no se vistoso antes. Agendú es por muy marcante, papi, cojao bien, hacerlo muy marcante, está se caía, ni que de posición en 10. Naja ni cene, señora, va a decir que es muy marcante, está yo. Jaro muy marcante, está a mi nombre, dice. Japa, el coche, sí, yo, amán de tu llane por ¿Qué tal, gente en Paeychapa? Llegamos a visitarle a un grande de la música paraguaya, a un ícono, un embajador de nuestro país. Y cómo no, hacer un programa homenaje para don Kemil Yambay. ¿Qué tal, querido Kemil? Vamos a saludarle. Don Kemil. Don Kemil. ¡Hop! Don Kemil. Opa. ¿Va Precón? Hola bicho, ¿cómo te va? ¡Va ella, va Don Kemil! Ya pasiste al pelo ya pasó. Ay, nada. Algo bicho. Ana boludo. Tranquilo, vaya. Oh, ya.
Doña Lidia del Rosario. Ah, pesarme. Firme como rulo de estatua. Ya, una a la vez, hombre. Ya, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ancho? Bienvenido, hermano. Chayán. Bienvenido, en tu casa. Muy Y bien, así Italia, para testimoniar el antes de aprecio. empezar tu- Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Hay un antes y un después. Así es, eso. Con Don Quemil Yambay. Don Quemil nace en donde Chayán, porque hay muchas versiones, hay muchas opiniones, Sí. y todos pues quieren que Quemil sea de tal ciudad o de tal ciudad, de tal ciudad. Todos queremos que Quemil sea de nuestra ciudad. Sí. Pero ¿dónde nace realmente Quemil Yambay? Y yo Será- creo que lo que vos decís va a ser escrito Sí, y hay firmado una, y sellado, ¿verdad? hay una coincidencia, o una casualidad, si es que se puede llamarlo así. El mismo caso del Mariscal Estigarribia. Todos los libros de historia hablan de que el Mariscal Estigarribia nació en Caraguatá. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Quemil también nació en Caraguatá. Por eso decía yo no, porque nosotros tuvimos en el Sí, lugar donde exactamente. nació Pero Mariscal José Félix Estigarribia. exactamente. Entonces, nació Quemil, pero en aquel tiempo, en el año 1938, nació él, pero en ese tiempo era todo Caraguatá. Era Tupaona. Entonces, una compañía de Caraguatá. Después, pasó el tiempo y el desmembramiento de los distritos, el lugar de nacimiento de Quemil, del papá y del Mariscal Estigarribia, quedó en la zona de Santa Elena. Claro. Y él se llama San Roque. Esa es la aclaración que siempre hacemos, porque es era papá. Seamos vamos a ir a clave, a potear pecho y cutibe, Sí, pues eso es importante porque mi papá nace en Santa Elena, ¿verdad? Y nosotros, el primer programa que hicimos en Baelchapa, que no tenía ni nombre, no sabíamos nada, bueno, fuimos a hacer una grabación en la ciudad de Santa Elena. Y después le pusimos nombre y después le dimos forma, ¿verdad? Pero en ese entonces nos vamos nomás con Santi y con Beta en aquella época y grabamos, ¿verdad? Y llegamos a la casa donde fue en su momento la casa donde nace el Mariscal José Félix Estigarribia, Sí. en una compañía de Santa Elena, en San Roque. Sí. Y nosotros no podíamos creer, ¿verdad? Que estábamos en el lugar y hay un monolito inclusive, ¿verdad? Y por eso es muy importante que vos aclares y hables un poquitito de dónde nace Don Quemil Yambay, ¿verdad? Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país.
tal? Ella, ¿Cómo andamos? bien, un cantor de Tranquilo, mi pa. casa. Te le va de la Rochelle, el jugado partido, voy a la Rochelle. Sí. Ahora ya estoy en tu casa. Sí, gracias por visitar. Presentate a la Sí, gente, contale quién soy sos, qué Ña hacer. Virginia Santa, soy la empanadera de Tevicuaro. Ña Virginia. Ña Vicky. Tía Vicky. Tía Vicky. Tía Vicky, sí. Me voy a sentar un poco a tu lado, quiero Sí. que me cuentes Sí. cómo, ¿qué tal? Tranquilo, va. Quiero que me cuentes, Ña Virginia, qué secreto tiene este, ¿verdad? ¿Ese es mía? No te vayas a No, preocupar. ahí está. Eso es. Y La famosa caja. ¿Este no hay más? sí, hay coca chiquita. Sí, Pero hay. hace rato que no veo la Sí, cajita. hay así. la botellita, esa es la botellita, la chiquita. Bueno, tía Vicky, contame, ¿qué secreto tiene tu empanada? Y eso es lo que estaba diciendo. Él tiene carne, nosotros normalmente llamamos acá carnaza de segunda. Sí, Se hierve, se sí. molina con molino de carne, se mezcla con una salsa de cebolla, un poquito de locote, un poquito de tomate, un poquito de ajo, pero más cebolla. Su secreto es cebolla. Cebolla. Su secreto Ese es tu secreto mi para secreto también, la empanada. La empanada. Todo es cebolla y un poquito de comino. No mucho condimento de eso. Toque de comino. Un toque de comino. Y el ese- huevo Y infaltable. ese así, eso. Todos los días yo preparaba a la 1 de la tarde hasta las 4 y empezamos a abrir a esa hora. Y el famoso disco de empanada. El famoso disco de empanada. Yo suelo comprar este porque este es bien durito. Yo traigo de Villarrica. Ahí está. Y normalmente pues el casero. Agua. Agua, sí. Vamos a seguir tu Así, preparación. sí, ahí está, Agua. ahí está. Ahí está. Un poco de carne, un poquito de huevo, más carne, menos huevo. Sí. Apretar bien para que no se abra. Ahí está. Eso, ya está. Normalmente cargo 200, 250 Ahí al queda. día. Al día. 250 empanadas al día. 200, 250 más. Los días viernes, sábado, domingo, lo que más se va. Y un poquito de pizza, un poquito de sándwich, jamón y sándwich de milanesa, Sí. empanada de jamón y queso. De todos ¿Y los días. hace cuánto que estás con tu local? Hace 16 años. 16 años. Anteriormente tenían comedor, pero después ya me dejé porque ya estoy un poquito vieja. Ah, viejos son los trapos, dice mi abuela. Decía mi abuela. Tía Vicky, comentame un poco el tema de la escuela. Vos fuiste parte fundamental también de la creación de la escuela acá Sí, yo Tevicuaro. también estuve también en la comisión del colegio, la escuela y la alcaldía. Estuve también para el distrito de la municipalidad, también estoy también en eso. Estoy también Siempre trabajando también trabajar por mi comunidad. con la educación. Son la educación, sí. Anteriormente con los hijos se iba al colegio, yo era la presidenta de la comisión casi todos los años y la cantina, todos los años. Siempre lo te Siempre, tiró la siempre. comida. Sí, siempre. Me gustó. En la época de 1992 era que el ingeniero Raúl Heckler trajo en la ASPA. Sí, ahí trajo un curso de cocina. Ahí yo aprendí muchas cosas. Ahí ya empezaste. Ahí yo empecé. Y gracias a Dios hasta hoy estoy haciendo. Gracias a Dios que hasta hoy estoy haciendo. Y vamos a probar esta famosa empanada. La famosa empanada de Tía Vicky. En la ciudad de Tevicuaro. Sí, se va. Un señor era mexicano. Su hijo trabaja en ASPA hasta ahora. Y vino a probar su papá. Me dijo, voy a llevar tu empanada y cuando llegue allá te voy a México llevó. México llevó. México llevó. Llevó así para Fritado llevó. Fritado llevó. Ah, fritado llevó. Fritado llevó, sí. Empaquetado así llevó. Y cuando llegue a México, yo te aviso que lo rico que es tu empanada. Llevó el señor. Hay un señor mexicano que trabaja en la azucarera y su papá vino y... Claro, todos los empleados de la azucarera me imagino que es Sí, un clásico venir acá a sí, comer. todos los días viene a llevar
para su merienda, para la cena. ¿Y a qué hora vos arrancás? A la 1. A la 1 yo me siento acá hasta las 4 y después mi marido lo que cocina y él despacha. Yo cuando falta le vengo a fritar y él ahí está, hasta las 10 de la noche. O sea, desde el mediodía más o menos ya te Desde el empezás a mediodía, mover. sí, hasta las 11 de la noche tengo que limpiar todo, poner todo en su lugar y para empezar la mañana de mañana. Pero elaborar la carne y eso, preparar y eso es Eso hace a la noche. Eso es tempranito, a la mañana. A temprano a la mañana. Cortar la carne. ¿Y a qué hora preparar. empezás con la preparación? Y ponerla a las 10, mi carne. La pongo para que hierva. O sea, estamos hablando de 12 horas al día, pues, de 10 de la mañana Casi 12 horas al casi día. las 10 de la noche. Sí, casi 12 horas, porque hay que preparar tu huevo y mezclar todo y poner todo en orden y venir a hacer. Pero el toque es la cebolla, eso es lo Eso que... es lo fundamental a la empanada, la cebolla. Y su secreto es cebolla. Tiene que llevar mucha cebolla. Yo aprendí eso cuando estuve en el curso de ahí. Aprendí de esa vez. Los bocaditos también que van a probar, ese yo aprendí también ahí. Quiero decir nomás que, ¿viste la famosa empanada sonajero que le llaman, verdad? No. Que no tiene nada adentro. Ese que vos haces así, escuchando y la carne adentro. Suele ser así. Este es bien cargado. Bien cargadito. Ese podemos confirmar. Y un sabor especial que vas a probar ahora. Bien cargado. Vamos a meterle una Coca-Cola bien fría. Sí, hay Coca-Cola. Y seguir nuestro camino. Estamos muy felices y contentos de poder visitarles. Yo sí que estoy muy poder llegar a agradecida a ustedes que llegaron a mi pueblo y llegaron a mi casa. Yo no esperaba porque yo siempre te veía en la tele jugando partidos y eso es lo que siempre miraba porque ahí yo ya empezaba a trabajar, pues ahí van a creer ahora que soy deportista. Y yo siempre veía olimpista. Sí. Olimpista, yo te solo con Gabriel González. Ya está la mitad, ¿no? Con Gabriel González, yo solo mirar a esa hora yo ya empiezo a el tocar mi clásico de la luz, ¿verdad? Ya Jugué 2 veces, no me habré jugado y justito me viste. Sí, te vi. Justo cuando jugué me vio. Verte, Te veo jugando vos. Hoy tengo menos fútbol, señora, que Dios mío. Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso, más que una pausa, es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Con Alcides. Alcides, quiero que te presentes para la gente y para la cámara también y que nos cuentes la historia de este Museo del Campamento Cerro León. Mi nombre es Alcides Cabrera, encargado y guía del Museo Campamento Cerro León. Y bienvenido al museo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar el recorrido. Sí, acá empieza la historia resumida prácticamente del Campamento Cerro León. Situación geográfica muestra en círculo rojo la ciudad de Pirayú, en círculo blanco la ubicación del campamento. El trayecto hoy día para llegar hasta acá, el trayecto Pirayú-Cacupé, un desvío acá, se llega acá. Pero en aquella época el medio de transporte era el ferrocarril. Este llegaba, ¿te acuerdas lo de Pacaraí, Pirayú, la estación Cerro León, Paraguarí?
y por aquí, acá enfrente, a 3,5 kilómetros, la estación de Cerro León ya desaparecida. Y por el medio de transporte, el ferrocarril se construye esto acá. 1864, el ferrocarril paraguayo, una de las primeras en América, llega en esta zona. Tacuaral y de Pecaraí, llega a Pirayú, acá enfrente, 3,5 kilómetros de la estación de Cerro León, y de ahí Paraguarí. Hasta ahí llegó la construcción del ferrocarril en mano paraguaya. Cuando llegó a Paraguarí, la construcción del ferrocarril, Uruguay, invadida por Brasil. Ahí esta guerra se veía venir, una guerra amenazante. Entonces el gobierno tuvo que construir esto, obligadamente. Efectivamente, la orden llega al comandante de Pirayú, el mayor Francisco Ciel Aliente recibe la orden, y la orden campamento en Cerro León. Aquí se tenía que construir. Este lugar estratégico intermedio, de aquí a Asunción, 63 kilómetros, la fundición de acero o hierro y en línea recta, 98 kilómetros, el medio de transporte se tenía 3,5 kilómetros acá y era intermedio de las principales ciudades. Creo que unía todo. Sí o sí, estratégico intermedio. Acá, datos sobre Pirayú. Pirayú, en un principio era Capilla Galloso, la familia Galloso dona el predio, se construye la iglesia franciscana Virgen Rosario, ya en 1769 se funda Pirayú. Pequeño dato sobre Pirayú. Ya elegido este lugar para construir el campamento, llegan los técnicos, acá ya, Elizardo Aquino, luqueño, para dirigir esto, también dirigió la construcción de la estación de Pirayú. Viene ya acompañando a los técnicos que fueron contratados de Europa, el húngaro Juan Wilhelm Mogester y el ingeniero inglés George Thomson para dirigir esto. Ya la población convocada. Se incorporan acá, se construye esto y se destruye militarmente. Esta es una fotografía de la estación de Cerro León ya desaparecida. Hoy día solamente cimientos quedan de esto. Pero el lugar lleva el nombre por la compañía Cerro León, el campamento Cerro León. Justamente te iba a preguntar, ¿por qué se le eligió, o sea, se le puso el nombre Campamento Cerro León? Y por la compañía. La orden llegó en la compañía Cerro León, o la orden era Campamento en Cerro León. Que era parte de la compañía Galloso, o sea, Galloso se llamaba en aquella época, sí. En un principio, y para luego llamarse Pirayú. Ya. Acá ya del otro lado tenemos la conformación de la milicia que se tenía acá del campamento. Esta es una fotografía de la trinchera de Curpactú y acá la alimentación que se basaba, está documentado esto, que se faenaba 21 o 23 reses por día para alimentar a la cantidad de soldados que había acá. Acá, una animación virtual. Paraguay no tiene documento de esto, ni plano. Acá hago parar esto un ratito. En el 2015, Google Maps saca la fotografía de esta zona. En esa fotografía se ven los cimientos de 180 casonas más. Acá 120, al costado, atrás de esto, hasta el pie de la cordillera, y allá 2 hileras 60. De acuerdo a esa fotografía que Google Maps sacó en el 2015, se hizo el plano del campamento y esta animación virtual. Hago correr para que uno pueda entender lo que fue el campamento Cerro León. Comprender también. Ya. Allí se ve pabellón 1, la casona de entrada, que cuenta con un salón de 168 metros cuadrados aproximadamente. Era sala de reuniones o comedor oficiales. Al lado, un salón parecía a esta, era el comedor de la presidencia. Pabellón 1. De ahí muestra la siguiente casona, pabellón 2, que es esta. Las 4 primeras ya de esta casona destinada para la presidencia. Este salón era la oficina de la presidencia. Ya pasando el pasillo, comandante primeramente del campamento era el general Wenceslao Robles, instructores Bernardino Deni y Francisco Pereira ocupan esa parte. Allí muestra lo destinado para los soldados. De esto no queda nada. Satelitalmente se ven los cimientos. A simple vista no queda nada y está en la parte privada de esto. 4 hileras de cimiento acá, que se ve satelitalmente, destinada para dormitorio de soldados, y allá 2 hileras. Esa parte eran comedor, depósitos, talleres y sanidad, la última, hospital y sanidad. El espacio que queda acá, entre ambas hileras, acá atrás, era el campo de formación de los 23.000 que se tuvo acá. Maniobras militares lo hacían cerca de Paraguarí, Estación Cerro León y Pirayú, porque la propiedad del campamento abarcaba 10.000 hectáreas. De Pirayú, o del asfalto, de Pirayú hasta acá, 7 kilómetros, de aquí a Paraguarí, 12 kilómetros, la cordillera de los Altos, 3 kilómetros, y enfrente la estación Cerro León, 3 kilómetros. 10.000 hectáreas más 182 casonas. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable.
Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo andamos? Ahí, chapa. Adelante, Te ponete. voy a poner este ratito. Ahí está. Ya, mujer. Permiso, permiso. Adelante. A ver, para ti, Aina. Tranquilidad total. Tranquilo, pa. Tranquilo, paite. Ya voy a Vamos a presentarte para la gente más Sí. banderera. Yo me llamo Acela Ramón, abogado de Ramos. Sos Artesana. artesana de la ciudad de Carapeguá. Sí. Bueno, queremos conocer un poquitito el trabajo que hace, que nos muestre. Sí, le vamos a presentar. ¿El señor? El señor es mi marido. Encantado. Él también hace su trabajo. También sos artesano. Sí, artesano también. ¿Tu nombre? Lorenzo Ramos. Don Lorenzo, ahí está. Sí. Bueno, nosotros le seguimos, usted nos va dale. mostrando. Acá le voy a presentar mi trabajo y después él. Mira, pues acá está el, Colores artesanía, Gina. acá está el telar. Aquí. Anícate. Acá, mira, pone acá. A ver, carapela, ceroga. Vos no tenés problema acá, Sandy, ¿eh? Vamos a traer una. Ahí empieza. Sí, ahí voy a empezar. No, estaba esperando para empezar este, ¿verdad? Sí. A ver el proceso. Ah. Vuelta tereré. Posa tereré. Posa tereré. Sí, para poner el termo. Ah, estos son. Eso. Acá está, esto que tenemos. Sí. Siempre hay de Paraguay, hay de Cerro. Y este exclusivamente para vos. Para mi amigo cerrista. Voy a tener también. Cerrista. No, pero igual voy a tener. Voy a tener para Ajá, recibirle a mi amigo cerrista en la oficina. Entonces era hasta de Paraguay. Aguante Cerro. No, vamos al de Cerro. ¿Cuál es el problema? No, ando ya veo, mi foráneo. Ahí empieza. Ahí empieza. Está haciendo la señora el porta tereré. Porta tereré. Que es este. Sí. Hasta el de Cerro. Y el de Paraguay, que me imagino que varios en sus hogares tienen algo como esto. Acá se hace, la señora hace. Este es de varios colores. Sí, multicolor. Qué belleza.
Este ya es terminado. Bueno, este ya está terminado. Y ese es el proceso. Belleza. Que jalan en maquinaria. Todo manual este. Sí, todo manual. ¿Ya hace cuántos años que se dedican a...? Y yo cuando tenía 7 años, mi mamá me hacía ya trabajar. A los 13 años comencé a tejer. Y ahora tengo 55 años. Este es el famoso podví, ¿verdad? No. O Ese es el famoso podví. el que está allá. Sí. De aquel se hace el podví. Sí, ese es el podví. ¿Y este cómo se le llama? Es el trapo. Este trapo. Resto de tela. Entonces se le conoce como podví también Se a le este. conoce Por eso me como confunde. podví. Sí. Y nosotros hacemos festival de frazada trapo en agosto, el 15 de agosto. Antes hacíamos colcha grande de este. Y después ya no había más mercado para eso. Y mi marido achicó el telar para hacer este juego. Y este sale mucho. Sí, este sale mucho. Ahora Siempre. sale... Cada casa el Yo telar. en todos lados tengo. Sí, Este tengo en todos lados. Sí. Y normalmente las marcas sí. te regalan. Las mismas marcas compran y regalan. Sí, así Los hacen. que venden, por ejemplo, termo de mate, tereré, ellos te regalan este. Y ella es mi nieta, ella teje conmigo. Ella Acá de teje mi lado, también. Sí. A mostrarle un poco a Mónica. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Cuántos años vos tenés, Mónica? 9. 9 años. Mirale un poco a Mónica. Ella está también con su telar. ¿Ya hace cuántos años, Mónica, que vos tejes también con tu abuela? Desde ahora no me estoy tejiendo. Ahora empezaste ya. Sí, ahora empezó a tejer conmigo. Con 9 años. Mira un poco. Ella hace ya para su recreo. Ah, para su recreo ya hace ella acá. Sí, para su recreo ya hace ella. Es espectacular. Tu hermanita está enferma, tu hermanita. Está haciendo tratamiento. Ah. Digamos a ella, full haciendo. Este se termina acá. ¿Cómo vos sabés cuándo termina? ¿Por el metro? Ah, Ahí. la medida. Sí, ¿Cuánto tiene? 30. 30. Y ahí, Se termina. Ahí, esa es su terminación. siempre quise saber cómo hacían esto. Sí. Y este salió un poco, este multicolor, 15.000 pedidos. 15.000 pedidos. Sí, agarran toditos los artesanos que hay en Carapegua y nosotros le hacemos y le llevamos. Qué importante es comentar Sí. un poco eso. Mm. Sí, dice que a Coca le hicieron, ¿cuánto le hicieron a Coca-Cola? 4.500 con Isabel. Y le hicimos. 4.500 portatereré o mate. No, portaplato. Ese es un poquito más grande que Es un poquitito más largo el portaplato. Sí, sí. 4.500 portaplatos le hicieron a la gente de Sí, Coca-Cola. con Isabel. Pero una vez yo hice con mi prima posavasos, así chiquito. 1.200. Qué bueno. Pero ellos te ponen plazo de 15 días nomás. Tienes que trabajar. Claro, De día y de rápido. noche. Vení por ver, Santi, ya en la parte final acá como... Te voy a cortar para ver. Ah, y ahí.
Claro. O si no va a ser ratón. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Síguenos en redes como @Volkswagen Paraguay. Permiso. Sí, adelante. Hola, señor, yo te ¿Qué tal? conozco porque ¿Cómo te veo en la andamos? tele. ¿Cómo andamos? Bien, estoy jugando. Es posible. Un gusto y muchas Igual. gracias por la visita. Igual, muchas gracias por Adelante. recibirnos en tu casa. Sí, acá, a lo campañité. Espera, por No favor. te preocupes, así No. mismo. Así mismo, acá. Así mismo. Bueno. Presentate pues, señora, acá para la gente. Yo soy la esposa de don Otto, Alfredo Otto, Eh. el choricero famoso de Altos. Muy bien, Alfredo. Jaime y trabajo. Y trabajo. Sí. Bueno. Hoy- Ya echátala y Y producción. producción. Acá tenemos la morcilla, está la choricito tradicional, con la butifarra. Mira un poco. Sí. Acá Acá ten- artesanalmente. acá tenemos los Oye, tres. yocua. La ya puede meter la industrial porque si no, compata la tradición. Hey. Ah, fecha ahí de Ve así, porque la tremenda. oye yocua hilo. Butifarra. Muy rico. Este es el jamón ahumado. Jamón ahumado. Sí. Ahí llega don Alfredo. Y justito para brindar con Coca-Cola llega el bisnieto. Sí. Vamos, sentate, ven a hacerla con nosotros. Pobre Alfredo. Y por ahí, ya sabes. Sentate, pues. ¿Qué trajo tu bisabuelo esta receta? Sí, mi bisabuelo que es Otto que fundó la colonia de San Bernardino. Mira. 1880 más o menos. Los 5 primeros colonos que fundó la colonia de San Bernardino es mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Y desde esa vez Muchas salieron gracias. más hacia Altos de San Bernardino puede fundar. Salió más hacia el cerro y encontraba más para la agricultura y criar los cerdos. Y de ahí comenzamos a hacer los chorizos que ellos saben. Y la mayoría hasta ahora se conserva la misma receta. Tu bisabuelo trae la receta de Alemania. ¿Qué zona de Alemania viene tu bisabuelo? Eso no sé un poco cómo se llama el lugar donde Pero de vino. Alemania. De Alemania. Le enseña a tu abuelo a tu papá. Y, Los cuatro generaciones son. y también mis Bisabuelo, hijos. abuelo, tu papá y vos. También mis hijos y mis hijas ya Quinta pueden hacer. generación. Sí, ya pueden hacer. Está mi hermano, uno que hace también, que es Juan Otto, también se dedica a esto. Entre dos estamos de esa familia lo que hacemos. ¿Y qué se puede mencionar la receta? Y carne de cerdo puro y los condimentos. Y tiene una medida especial que le pone por kilo. Por kilo eso se le pone a la carne, pero para no pasar el gusto, y se cocina con leña de pomelo, naranja, cítrico. Todo cítrico. Cítrico poder cocinar en él. ¿Y dónde vos cocinás? De acá a 2 kilómetros queda nuestra pequeña fábrica de embutidas donde hacemos. Y ahí cocinan. Ahí cocina toda la morcilla, la botifarra, por ejemplo, es hervido nomás. Y después todito ahumado, jamón, costilla, tenemos todo ahumado. No sé si ya probaste. Probamos, estos jamones ahumados son deliciosos. Y lo que sentí en el sabor es que no es invasivo el condimento. ¿Cómo eso? Y se siente muy rico, se siente el sabor de cada producto. Sí, sí. Porque viste que hay veces que vos sentís más el condimento que el producto. Exacto. Y por eso tiene su medida en por kilo. Vos tenés una cantidad de carne de cerdo y ahí le pones una medida nomás los condimentos para que no pase, para que salga bien.
¿Y esta es la butifarra? Esa es la butifarra. Este es hervido. Hervido. Cerdo puro también. Hervido. Carne de cerdo. Hasta parece que ya tiene limón. ¿Tiene limón? Sí, tiene limón. ¿Tiene? Tiene limón. Yo soy de buen comer. Experto en saber todo. Y Se siente riquísimo. no sé si... ¿Y Demasiado le agradezco a ustedes por... No, para nosotros un gusto. Por venir a mostrar a través de ustedes. Nosotros llegamos a la gente también, que ahora por los medios de comunicación se conoce mucho. Y gracias a los equipos de televisión que suele venir también de otros canales, y eso le agradezco a usted. Un gusto, para recibirme en nuestra casa, y demasiado le aprecio a ¿La ustedes. primera vez que vienen ustedes? Primera. Muy bien. Sí, es por mí, vos nomás habláis y yo como. Está bien. Voy a hacer el programa ahora. Esa la agradezco por... y O eso- sea que yo cuando empiezo a comer, algo que me gusta muchísimo. No hay para más felicitarle a ustedes por Yo no promocionar paro. las cosas nacionales. Hay la chipa, hay miel, están los artesanos ahí para ayudarle. Porque ustedes hacen estos programas, nomás conocemos, se conoce. Y le agradezco a todos los que vienen de otro canal y a ustedes por promocionar la cosa artesanal. Y esa es la idea, ¿verdad? Apoyar la producción artesanal, en tu caso nacional, porque vos ya sos paraguayo. Sí, ya paraguayo, alteño. Alteño, así De que... la compañía Aguará. Aguará. Aguará sería nuestra compañía acá a 2 kilómetros, pero ahora es barrio San Miguel, que está por el 29, tenemos nuestra fiesta patronal ahí en la compañía San Miguel Aguará. Qué bueno. Y también te invitamos ahí si podés pasar ahora. Hay un Decime tiempo. que va de todo esto. Todo va a No, así que nosotros somos los agradecidos porque nos recibí en tu casa y nos hablaba un poco de tu producción, de tu receta que tiene más de 100 años, una receta que se bastante mantiene. antigua. Se mantiene. Que se mantiene. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. San Roque gonzaleño y San Roque gonzaleña. Así mismo. El gentilicio. Ese es el gentilicio, San Roque gonzaleño. Algunos mombucas y Roque González y demás. En realidad nosotros estamos orgullosos de que sea San Roque, porque el San implica que es ya prácticamente que es un santo. Claro. Y para llegar a santo no se llega fácil, ¿verdad? Claro. Porque San Es un Roque proceso. es el primer santo paraguayo, y no es que él murió y fue también santo. En 1988, San Roque González como tal se vuelve santo, con la venida del Papa Juan Pablo II aquí a Paraguay, que luego viene también acá. Ah, mira, po. Sí. Y no es algo que cualquiera pueda contar. Vamos a hablar de muchos santos, vamos a hablar de muchas ciudades santas, pero Claro. solamente San Roque es realmente santa, porque es el que tiene al único santo paraguayo. Después, sin que se enojen los amigos de las demás ciudades, no existe otro santo que San Roque González hasta ahora. Bueno, hay algo que siempre nos llama la atención viajando por todo el Paraguay, que cada día nos encontramos con intendentes jóvenes, muchos intendentes jóvenes a lo largo y a lo ancho del Paraguay. Eso significa que de a poco los jóvenes se están comprometiendo y están siendo parte del presente, no del futuro. Viste que siempre se dice, vos vas a ser el futuro de tu patria, Sí. los jóvenes son el futuro. Pero cada día en cuanto a las intendencias, estamos hablando que los jóvenes ya son el presente de sus comunidades. Es tu Así. tu primer periodo. Mi primer periodo. Y así como decís, bicho, sin presente no hay futuro. Entonces nosotros los jóvenes tenemos que ser ese presente, ser futuro y traer con nosotros a las nuevas generaciones que también van a ser presente y futuro. No como antes, que ñañe mombarete te ingendabe, ñaña tornillabe te ingendabe y
ya peta avisar realmente que quiere ser partícipe también en la política. Por eso la política muchas veces no es llamativa, no es atractiva al joven, porque ven que los viejos siempre están encaramados allí en la política y que no dan espacios. De hecho, que se dice también en política que los espacios se ganan, no se regalan. Pero ¿cómo se gana? Se gana estando de manera activa en la comunidad, trabajando en la comunidad. Y yo creo que estando en movimiento, eso es lo que hace que un joven también pueda ser parte de la política. Y ahora nosotros estamos felices, como decís vos, Bicho, que en todo el país, en lugares de preponderancia, están siendo ocupados, ¿verdad? por jóvenes. Está la camada joven ahora misma ocupando esos lugares de preponderancia. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices. Bien, entonces voy a tocar una obra mía que compuse más o menos allá por el 2012, que se llama Mitaí, en honor a chicos en situación de calle del hogar Don Bosco Oroga, que fue ahí donde nació esta inspiración.
sería el pájaro campana.